Estimada audiencia, bienvenidos sean todos. El movimiento Ave Fénix nace de la necesidad que tenemos como comunidad de crear espacios para la reflexión y el diálogo, que promuevan el resurgimiento de la conciencia social, fundamentados en las raíces del ser humano. Hoy es un honor aperturar nuestra primer conferencia denominada Inteligencia Espiritual, impartida por el maestro Orlando Alfonso García Flores, quien es licenciado en Mercadotecnia, con maestría en Humanidades, en Educación y en Antropología Personalista. Presidente y fundador del Centro Político y Cultural Tomás Moro, AC. Por más de 40 años, ha participado en la cuestión pública desde distintas organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, ha ocupado diferentes cargos de elección popular en el estado de Nuevo León. Actualmente es catedrático en la Universidad de Monterrey, impartiendo las materias de antropología filosófica y ética social cristiana. Agradecemos permanezcan atentos y, de ser posible, con cámaras encendidas. Al concluir la conferencia, tendremos un tiempo de preguntas y respuestas. Que disfruten. Gracias, Ana. Pues buenas tardes a todos. Un gusto estar con ustedes y en esta primera charla precisamente del movimiento Ave Fénix, pues buscamos ir gestando una reflexión comunitaria. Ese es el objetivo. Entonces vamos a empezar la conferencia de hoy, que es Inteligencia Espiritual, una guía para la vida moderna. Voy a poner la presentación y empezamos. Muchas gracias. Bien, se ve ahí súper bien. Todo está cool. Bueno, pues la plática de hoy se titula Inteligencia Espiritual. Es más que todo una invitación a reflexionar sobre el estado actual de las cosas en la sociedad y también una invitación a detenernos a pensar, a ponernos a pensar, a pararnos a pensar o realizar un proceso de ensimismamiento, utilizando las palabras de Ortega y Gasset, ¿verdad? El ser humano es el único que se puede ensimismar, es decir, puede hacer una pausa y salir de su exterioridad y entrar en sí mismo, ¿no? Y esto es un poco el objetivo de esta plática. Y bueno, el contenido, un poco para ir viendo cómo vamos a desarrollar, voy a tocar dos etapas. La primera es explicar la dimensión de la persona, la dimensión espiritual de la persona, y en una segunda etapa, hablar de la inteligencia espiritual como una herramienta para la vida moderna, ¿verdad? Bueno, entre los planteamientos que quisiera que reflexionemos está, primero, que la pérdida o de alguna suerte la ocultación, reducción de nuestra dimensión espiritual en la persona, en la sociedad moderna, ha provocado un tipo de vaciamiento del sentido de la existencia y es el origen de muchos de los males sociales y personales. La crisis del hombre moderno es ante todo una crisis de carácter antropológico. Esto es muy importante. Ya me iré deteniendo sobre por qué es una crisis de tipo antropológico, ¿verdad? Y también en este sentido, la reflexión va a que la inteligencia espiritual es un camino de recuperación para el desarrollo de esa dimensión que, como menciono, ha sido reducida, acorralada en el mundo contemporáneo, ¿no? La persona es un ser biopsicosocial espiritual. En estas palabras quiero englobar todas las dimensiones de la persona. Es un ser biológico, corpóreo, posee un cuerpo, es psíquico,
tiene razón y emociones, es social, es relacional, busca a los otros, necesita de los otros y obviamente es un ser espiritual, posee un núcleo de interioridad. Cada dimensión antropológica pues le va aportando condiciones al desarrollo de la persona. Desconocer alguno de ellos implica una reducción de la persona. Por lo tanto, buscamos siempre abarcar todas las dimensiones para ir completando este ser humano en pleno desarrollo. El reconocer y cultivar estas dimensiones, pues, es necesario para construir personas sanas, personas equilibradas, ¿sí? Como pudimos ver al inicio de la charla, pues precisamente lo que está abundando en nuestra sociedad son personas con serios problemas existenciales, ¿no? Personas que no se encuentran cómodos con el estado de las cosas y bueno, está generando toda clase de males, ¿no? La persona es a la vez un problema y un misterio, ¿sí? La persona es un problema en cuanto que requiere soluciones, pero también es un misterio porque de alguna suerte no todo se puede explicar en la persona. Se tiene que hacer un acercamiento, una interiorización para comprenderlo, pero no necesariamente vamos a resolver el misterio. El misterio, como su nombre lo dice, no se resuelve, simplemente se plantea y se asimila. Y por otra parte, cuando hablamos de misterio, pues estamos hablando de que hay ese núcleo interior al cual por la vía de la razón no podemos acceder. Esa es la interioridad, esa es la espiritualidad, ¿sí? Y como no podemos acceder por la vía de la razón, entonces necesitamos de otro tipo de herramientas, ¿no? Como es el caso de la inteligencia espiritual. Aquí vemos en este esquema, pues las dimensiones que les mencionaba, una dimensión biológica o corpórea, ¿verdad? Esa dimensión corpórea, pues nos da una serie de condiciones. Tenemos una condición de sensibilidad, es a través de nuestro cuerpo como sentimos el mundo, como nos enteramos del mundo. Tiene una condición sexuada la persona, el mismo cuerpo le establece condiciones de sexualidad y tiene una condición mortal. El ser humano, como dice Heidegger, está llamado a la muerte. Somos seres para la muerte. La muerte nos enmarca ciertas condiciones temporales, espaciales, que tenemos que considerar a la hora de estar viviendo nuestra existencia. Por otra parte, somos seres con una dimensión psíquica, en donde cabe la parte racional y la parte afectiva de la persona. Somos seres sociales porque tenemos características dialogales, relacionales, somos necesitados, somos menesterosos. El ser humano, desde que nace, requiere de los demás y si no está con los demás, entonces de alguna manera pierde parte de su humanidad, ¿no? Los comportamientos antisociales son precisamente una muestra de cómo la persona requiere un acompañamiento de los demás, un soporte mutuo. Y de esta manera, pues vamos construyendo las cosas, ¿no? Y somos seres para los demás. ¿A qué me refiero con esto? De que es en el otro en donde nos realizamos, ¿sí? Somos misterios encontrados. El misterio del otro me completa a mí. Por eso esa parte se requiere, ¿no? Y finalmente, pues tenemos esta dimensión espiritual, ¿no? Ese núcleo interior de donde surgen cuestiones como la búsqueda de sentido, la autoconciencia, la autodeterminación. Ese punto en particular, la dimensión espiritual es la que les menciono, ha sido un poco olvidada, un poco dejado de lado, arrinconada, acorralada. 3 siglos de racionalismo ha hecho que hay un ocultamiento de esta dimensión y ha traído las consecuencias en la sociedad que hoy vemos, ¿verdad? Pero cuando hablo de estas dimensiones, no me estoy refiriendo a que sean dimensiones separadas, todas están interrelacionadas, hay una integralidad de la persona, ¿sí? La persona está integrada en un todo. El ser humano no puede ser reducido a una sola de sus dimensiones. No podemos pensar en el ser humano, esto se hereda mucho de los griegos, decían el ser humano es un ser racional. Ciertamente lo es, pero no solo es racional, también es afectivo, social, relacional, espiritual. Entonces tenemos que tener un enfoque completo de la persona, ¿no? Uno de los sesgos precisamente del modelo racionalista
es que busca explicar todas las operaciones humanas como funciones de una determinada dimensión, como si estuvieran separadas, pero no. El ser humano siempre tiene que ser entendido en una unicidad, en una síntesis indivisible, ¿verdad? Es una totalidad viva, es un espíritu encarnado. El enfoque integrativo nos provee entonces de muchas ventajas. Cuando nosotros entendemos que el ser humano es todas estas dimensiones a la vez, entonces sabemos que atenderlas adecuadamente, cada una de ellas va a producir seres humanos más completos, seres humanos más integrados, más sanos, más equilibrados, ¿verdad? La persona, entonces, podemos decir, es un ser complejo, unificado y abierto. La apertura precisamente es la que nos mueve hacia, hacia el futuro, hacia los demás, hacia la trascendencia, hacia construirnos, ¿verdad? La persona es un ser complejo y unificado, de tal suerte que todo lo que le acontece le impacta a todo su ser. Lo que me acontece racionalmente me impacta espiritualmente, lo que me acontece corporalmente me impacta afectivamente. Entonces, todo está vinculado y equilibrado, ¿verdad? Bueno, entonces así podemos ver en este esquema muy sintético que la persona es por una parte un problema y como problema tenemos que buscar resolverle su existencia, pero también es un misterio. También tenemos que reconocer que hay una parte que no se puede explicar ni comprender, sino que se tiene que ir este, dilucidando a través de distintas herramientas. Bueno, y entonces en ese sentido vamos a hablar de la dimensión espiritual, ¿no? La persona posee un núcleo espiritual que trasciende lo material y lo psíquico. Esta dimensión es lo que algunos llaman interioridad o espíritu. A través de esta dimensión, la persona expresa su capacidad de autoconciencia, es decir, aprende a conocerse a sí mismo, de autodeterminación, ejerce su voluntad y su libertad, ¿verdad? Quiere y elige, se supera a sí mismo. Por eso cuando a veces una persona logra cosas impensables, decimos, tiene un gran espíritu. Los deportistas que rompen récords, tienen un gran espíritu, no se rinde. Las personas que sobreviven o perviven después de una situación dificilísima, muestran precisamente ese gran espíritu. Entonces, ahí vamos identificando cómo el espíritu potencializa las demás funciones, las demás operaciones de la persona. Esa misma dimensión espiritual es la que nos habla de la trascendencia. El ser humano busca cosas fuera de sí, más allá de él, ¿sí? Y obviamente también le gesta una condición relacional y amorosa. El ser humano solo puede ser plenamente llenado con otros seres humanos. O sea, las otras personas son nuestros iguales con los que podemos realizarnos y es en esa comunidad donde nos realizamos en donde, digamos, podemos ejercer esa condición amorosa. A veces confundimos el amor como un mero sentimiento. Pero aquí hablamos más bien de esa posibilidad de darnos unos a otros, de complementarnos, de entregarnos, de sacrificarnos, de buscar el encuentro. Esa es la condición amorosa del ser humano, de no, donarnos a nosotros mismos. Eso es amor, donarnos, entregarnos. ¿Sí? Y eso precisamente emana de esta condición espiritual, ¿no? Cuando hablamos de ese término espíritu, no podemos reducirlo a pura materia, ni puede ser considerado como una expresión de una materia evolucionada. Algunos pensadores extremadamente racionalistas quieren reducir al ser humano como que incluso sus manifestaciones espirituales son materia evolucionada, pero esto no es así. Este es un núcleo al que no se puede acceder, que cada quien siente, que cada quien vive, que es el que lo mueve a las grandes cosas, ¿no? El espíritu designa una dimensión específica de la persona, involucra inteligencia, voluntad, libertad, conciencia. Ese ejercicio de la dimensión espiritual lo lleva a salir más allá del cuerpo, a ir más allá, ¿verdad? La espiritualidad proporciona un equilibrio armónico de nuestras potencialidades. Una buena espiritualidad armoniza, equilibra todas las demás dimensiones humanas.
es transversal a las otras. La espiritualidad eleva las operaciones humanas. Muchas cosas, el plus, digamos, el plus se da porque el espíritu empuja más allá de lo que a veces el cuerpo pareciera dar, o la razón pudiera dar, o el afecto pudiera dar. Más allá de eso. Y es precisamente porque ese núcleo espiritual nutre las otras capacidades humanas, ¿verdad? La espiritualidad entonces aporta esa creatividad, inspiración, fortaleza, nobleza, todas esas grandes virtudes que superan en el hombre, que hacen esa alma grande, esa magnanimidad, precisamente las da el espíritu humano. Y bueno, pues la espiritualidad siempre va de la mano de la trascendencia. Es decir, este mismo espíritu nos dice, tiene que haber algo más, tiene que haber algo superior a mí, algo que está más allá de mí, ¿verdad? Por ello, nuestro espíritu se define y determina mejor en su interacción con los otros, porque luego resulta paradójico, pero en el momento en que más crecimiento espiritual se da es cuando estoy con los demás. Hoy está más que probado que las relaciones de calidad, las relaciones significativas, elevan y nutren nuestra espiritualidad. Esta intuición de trascendencia está presente en todos los seres humanos. Y precisamente porque tenemos esta intuición de trascendencia, buscamos en qué creer. La fe, cualquiera que se practique una fe, una creencia, surge precisamente de esa dimensión espiritual. Si no poseyéramos una dimensión espiritual, no se crearía la forma de querernos vincular con lo divino, con lo que está más allá, ¿sí? Entonces esas ideas de inmortalidad, de divinidad, pues no son una ocurrencia, de una elucubración de la razón, son una tendencia natural de todas las personas y por eso ustedes lo pueden ver. No hay civilización humana en 10,000 años de análisis que puedan hacer histórico que no haya tenido una religión, que no haya tenido una creencia. El ateísmo es más bien un fenómeno individual y de reciente modelo, digamos, ¿no? De los últimos años, de los últimos siglos. Y siempre se da en las personas de manera individual, porque las sociedades tienden a creer. ¿Por qué? Porque es una intuición que está dentro de nosotros por nuestra dimensión espiritual. ¿Qué ocurre entonces con esta dimensión espiritual cuando se reduce? Cuando la persona la expulsa de su vida, cuando la deja de lado, cuando la disminuye. Bueno, pues esto es uno de los errores de la modernidad, precisamente. Así como la modernidad, lo que llamamos este periodo del modernismo, aportó grandes cosas a la humanidad, el método científico, el desarrollo tecnológico, económico. Ha crecido mucho la humanidad gracias a este periodo de racionalismo. También ha traído algunos lastres y uno de ellos es pretender reducir a la persona a su corporeidad, a su razón, a sus sentidos. Y ha desterrado esa idea de que somos también espíritus encarnados, que también tenemos una dimensión espiritual, ¿sí? Y entonces esta reducción, este enfoque, pues ha generado impactos en muchas áreas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, pensemos en el trabajo. El trabajo, pues es un medio para ganar dinero. Y entonces expulsamos el lado espiritual del trabajo como medio de dignificación, como medio de elevación, de creatividad, ¿verdad? Y esto pues ya trae una consecuencia, ¿no? Las relaciones interpersonales se ven empobrecidas cuando no vemos en el otro espíritu igual a mí, en donde podemos crecer mutuamente, apoyarnos, aportarnos, sino que a veces son relaciones utilitaristas. Estamos pensando cómo usamos al otro o cómo me sirve la relación del otro para crecer, ¿verdad? Económicamente principalmente, ¿no? Como un escalón. Y entonces ustedes ven cómo la reducción, la desaparición, el ocultamiento del lado espiritual, pues empobrece las relaciones interpersonales, el trabajo, la propiedad. La propiedad ya no es solamente un bien que podemos compartir y aportar a los demás para el crecimiento mutuo, sino es mío, 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 yo, solo para mí. Y entonces lo vemos hoy en día, ¿no? El manejo de la información,
el manejo de las tecnologías, la educación reducida a meramente una técnica para ganar dinero y no como una actividad transformadora, elevadora de la calidad y de la persona, ¿no? Entonces, esta reducción espiritual, este disminuir o expulsar la dimensión espiritual del ser humano, ha provocado afectaciones, pues, en la vida cotidiana. Y surgen malestares de la sociedad actual. Ustedes los ven claramente, ¿no? Hoy en día hay malestares, la persona está asediada, el ser humano está asediado por problemas de tipo político, económico, cultural, de salud, en fin, o sea, todo y genera personas cansadas. Hay un autor coreano, Byung-Chul Han, que habla de la sociedad del cansancio. Somos seres agotados, autoexplotados, dice él, ¿verdad? Sí, nos autoexplotamos, nos fijamos metas que no van alineadas a nuestro crecimiento, sino que más bien tienden a drenarnos, a vaciarnos, ¿verdad? Y estos son parte de esos malestares del mundo moderno, ¿no? Sí, es- estamos en una sociedad que podríamos bien llamar enferma. En muchos aspectos la sociedad está enferma. Sobran autores, aquí cito simplemente algunos, por si hay algún interés o curiosidad. La sociedad de lo peor, de Montoya, la sociedad del cansancio, Byung-Chul Han, la modernidad líquida de Bauman, la sociedad del riesgo de Anthony Giddens, la sociedad de la decepción de Lipovetsky. O sea, sobran autores y sobra literatura que nos habla de que algo está saliendo mal en el mundo moderno, ¿sí? Y lo que tratamos aquí de exponer es que eso es consecuencia de que se ha disminuido, se ha reducido la dimensión espiritual en las personas. Causas, pues bueno, el ser humano tiene ciertos límites de adaptación. Tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu, tenemos una capacidad afectiva, racional, que tiene que irse adaptando al mundo. Y aunque tiene muchas capacidades adaptativas, ciertamente hay cosas que lo están rebasando, que lo están desanclando. Y este desanclamiento, este desencajarlo de su naturaleza antropológica, de sus componentes antropológicos, está provocando problemas, ¿no? Las actuales condiciones que impone la sociedad, por ejemplo, del consumo y del mercado, no parecen corresponder a una estructura humana correcta y provocan desequilibrios. Un ser humano asediado por cosas que no puede controlar, ¿no? De alguna suerte, estas condiciones rompen o chocan como con esas dimensiones espirituales. Somos seres sociales y vivimos en grandes metrópolis de millones de personas e incomunicados terriblemente. Somos seres afectivos y de alguna suerte los sentimientos ya no son tan claros. Son confusos, vienen acompañados de mucho ruido, no son relaciones significativas las que se están gestando. Somos seres racionales, pero en muchas ocasiones la irracionalidad es lo que impera en las relaciones humanas. Y así, hay cosas que están chocando con nuestra naturaleza antropológica. Hay algo de antihumano en el ecosistema, en el hábitat que estamos viviendo, ¿no? Nuestras ciudades se han convertido en ciudades antipersonales, en donde la persona se disgrega, en donde no tiene manera de desdoblarse antropológicamente. Y entonces padecemos malestares vinculados a estas condiciones existenciales, ¿sí? A estas condiciones que nos está dando la vida moderna. Bueno, sí, Orlando, ¿me escuchan? No se escucha nada, Orlando. ¿Alguien me escucha a mí? Bueno, sí, ¿Alguien más puede prender su audio? se cortó, perdón. Ah, sí, es que no, como que la gente no está pudiendo prender sus videos. ¿Sabes qué pasa? Que muteé muchos de los atributos precisamente por el incidente de ahorita al inicio, ¿verdad? Sí. Bueno, porque la gente no está pudiendo prender su cámara. A ver, ahí inténtenlo, por favor. Ahí Jorge Lozano está pidiendo la palabra. Adelante, Jorge, si puedes prender Sí, tu... Jorge, perdón.
Sí, si quieren comentamos algunas cosas. Es que ha sido un poco accidentado el inicio por motivos que ya algunos de ustedes vieron, pero a la orden. Ya, a ver si Jorge Lozaro puede, A lo mejor no pueden habilitar su micrófono. A ver, ya les dejé atributo. A ver, a ahí ver sí. si... Ya, Hola, ok, pero ya podemos. este, Ya se escucha Perdón, bien, ahí estamos. Rolando. Sí, yo sí claro. los escucho. Adelante. Gracias, Estamos, Paul. Yo gracias. simplemente quería decir que no me podía comunicar, pero que Sí, justo había es mandado que mensajes a ustedes. al inicio Gracias. tuvimos un incidente ahí de sabotaje y fue Sí. un relajo. Y pues ahorita estamos retomando el asunto y luego como que ahorita se fue un poco la red y en fin, ha sido un poco accidentada la reunión, pero sí estaban contemplando, sí se estaba viendo las láminas, perdón. Sí, correctamente. Perfectamente. Correcto. Entonces, si quieren, Gracias, podemos láminas del continuar y ahorita coronavirus. terminando podemos dar un espacio para charlar un poco. ¿Les parece? Por supuesto, sí. De Gracias. acuerdo. Bien, ¿sí se veía hasta aquí? Sí. Correcto. Toda la La anterior, exposición, yo vi el anterior, que era una especie de coronavirus. Sí, sí, me regreso una. Lo que les decía simplemente es de que entonces el ser humano está como que sujeto a una sociedad, pues de alguna suerte enferma en algunos aspectos, que no permite que desdoble sus dimensiones Mañana. espirituales y las demás dimensiones antropológicas. Y esto obviamente está causándonos broncas, ¿no? Nos está causando problemas a la hora de gestar seres humanos equilibrados, sanos. Abiertos, en fin, ¿no? Hay una serie de consecuencias que se están presentando, ¿no? ¿Sí? Y ante esta situación, pues un poco como que empezamos a cobrar conciencia y andamos buscando cómo solucionarlo. Pero tristemente muchas de las soluciones que aportamos son soluciones también en el mismo tenor. Queremos dar soluciones racionales cuando el hueco está en lo espiritual. Queremos dar soluciones emotivas cuando el hueco está en lo espiritual. Y entonces esto es como si imagínense un automóvil, ¿no? Pues el automóvil está lleno de compartimentos, aunque no sea exacto, el ser humano es mucho más integrativo, está lleno de compartimentos y hay un compartimento que lleva gasolina y otro lleva aceite y otro lleva aire y otro lleva agua. Y tú no puedes llenar el tanque de gasolina con agua, ni puedes llenar, entonces, pues tú no puedes llenar la dimensión espiritual con dinero, no puedes llenarla con otros tipos de cosas. Y entonces ese hueco antropológicamente se siente y afecta el desarrollo de las personas, ¿no? Pero sin embargo, ahí lo estamos intentando, ¿no? Buscamos medicamentos, consumo de drogas, medicación, pues para corregir esos desequilibrios que sentimos como seres humanos, cambios en el estilo de vida, vamos con el coaching, con la terapia, buscamos hobbies, meditación, ¿sí? Cambiamos hábitos, dietas, ejercicio, viajes, experiencias, y todo eso puede ser sano, saludable, pero difícilmente si no tiene el enfoque correcto desde la dimensión espiritual, puede ser provechoso. Porque ciertamente el ser humano tiene la capacidad de tomar esto y darle una transformación espiritual, pero tiene que estar consciente de que es eso, que lo que le está faltando es espiritualidad. De otra manera, pues se puede quedar a medio camino, ¿no? ¿Qué se propone ante esto? ¿Qué hacer ante esta situación de una sociedad que nos está agobiando y nos está arrinconando nuestra dimensión espiritual? Bueno, ¿es posible hacerlo en este mundo moderno? ¿Qué es lo que está faltando para sanarlo en caso de reconocer que está enfermo? Yo creo que todos vemos, bueno, no sé si todos tuvieron la oportunidad, pero al inicio se metieron un grupo de personas y verdaderamente era algo caótico y hasta insensato totalmente, ¿no? ¿Cómo puede inspirar este tipo de fenómeno a alguien de entrar a una charla a hacer este tipo de manifestaciones? Algo no anda bien en el ser humano, algo no anda bien en la sociedad, ¿no? Y como consecuencias de esto, pues estamos viendo eso, ¿no? Hay una perspectiva desequilibrada, los valores universales como la familia, la amistad, la formación, la solidaridad, la justicia, pues están siendo adulterados. Y el mundo desarrolla prácticas antihumanas como el individualismo, seres sociales,
que se comportan individualmente. El consumismo, volcados al consumo como la forma de llenar los vacíos. Egoísmo social, primero yo y después yo. Relativismo, todo se vale, no hay verdades absolutas. El descarte, el que no es igual a mí queda fuera de la ecuación. Y además se gesta un vaciamiento, un sentido de vacío, una ausencia de esa dimensión espiritual y se priva a la persona de un sentido superior. Se pierde de vista lo trascendente. Y como ya no tengo nada trascendente, entonces tengo que estar llenando mi vida con mucha actividad. Hoy en día se dice frecuentemente, en mercadotecnia lo escucho frecuentemente, que hay que vender experiencias. ¿Sí? Las experiencias para tratar de llenar esos huecos, ¿no? El problema con las experiencias es que son instantáneas. Cesa la experiencia, cesa el estímulo y otra vez me vuelvo a sentir vacío. ¿Qué hago? Tenemos que buscar una respuesta más integradora, ¿sí? Y ahí es en donde precisamente podemos entrar con algunas herramientas, ¿no? Miren, pongo dos ejemplos, por ejemplo, para ilustrar esto, esta pérdida espiritual, ¿no? Por ejemplo, los términos como bienestar y cultura. El bienestar, que hoy en día se manosea mucho esta palabra, ya sabrán ustedes. El bienestar es cuando la dimensión espiritual de la persona está en armonía con la dimensión corporal, con el entorno físico y social e interpersonal. Pero si no está ni siquiera presente la dimensión espiritual, entonces la dimensión corporal, el entorno físico, las relaciones sociales necesariamente se empobrecen. ¿Sí? Y la cultura, pues la cultura, ¿qué es? La cultura es la manifestación del espíritu en la materia, ¿sí? Es la materialización del espíritu. Lo que yo traigo adentro, lo expreso en la materia, en lo que creo. Las civilizaciones son eso. La civilización es esa construcción humana de lo que yo traigo adentro. Y si yo traigo adentro un ser reducido, pues eso es lo que yo le aporto a la cultura, eso es lo que yo le aporto a la comunidad, ¿sí? Lo que somos se refleja en nuestro mundo. Una espiritualidad pobre produce una civilización pobre. Y esto lo estamos viendo, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer ante esta situación? Bueno, pues aquí es en donde entramos a este tema de la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual como una guía para la vida moderna y como un camino de recuperación, ¿no? Lo primero que quisiera abordar en esto es la palabra en sí, ¿no? Inteligencia, ¿no? Inteligencia. Bueno, hay dos términos etimológicos. Por una parte, la inteligencia se refiere a intus leer, o sea, leer dentro, analizar, eso es inteligencia, me refiero desde el punto de vista etimológico, y otro es elegir, discernir. Bueno, pues esa es la función de la inteligencia, es analizar y discernir y elegir. La inteligencia es una potencia, es algo que me permite conocer la realidad en distintos grados y en diferentes niveles de profundidad. ¿Qué tanto? Pues según cómo ejerzo la inteligencia. Si me quedo en la superficie, el análisis es pobre. Si me meto a lo profundo, el análisis es más productivo, ¿no? Entonces, la inteligencia tiene la función adaptativa. Permite a las personas, al ejercer su inteligencia, vivir, pero además, como dice Torralba, pervivir, o sea, salir adelante. Salir adelante, no morir en el intento, ¿verdad? Eso es lo que aporta la inteligencia. ¿Sí? Y bueno, ya desde hace unas décadas se han ido desarrollando por parte de especialistas distintos tipos de inteligencia, se han ido describiendo e identificando, ¿no? Desde la tradicionalmente aceptada inteligencia racional se ha pasado a las inteligencias múltiples. Garner escribe sobre esto ya desde 1983. La inteligencia emocional de Goleman en el 95, ya más recientemente Zohar, Marshall y Torralba hablan de la inteligencia espiritual, que ha sido un boom, porque hoy en día de inteligencia espiritual, pues ya hay muchos libros, inteligencia espiritual para los negocios, inteligencia espiritual para las relaciones humanas, inteligencia espiritual para el deporte, en fin, se está generando cada vez más conciencia de que esta inteligencia existe y tiene que ser desarrollada y atendida, ¿no? De alguna manera, todas las inteligencias, incluso la artificial que hoy está de moda, pues nos permiten conocer la realidad, ¿sí? Y desde sus propios medios tratar de resolver y elegir sobre el tema en cuestión, ¿no?
Y si hablamos de inteligencia espiritual, entonces estamos hablando de esa forma de conocer, resolver y elegir lo que tiene incumbencia espiritual, ¿no? Entramos aquí en un tipo especial de inteligencia. Es una potencia la inteligencia, como decía, y en el caso de todas las inteligencias, pues hay que cultivarlas. Es decir, se tienen en potencia, pero hay que convertirlas en acto. Hay que cultivarlas, hay que provocar que produzcan algo, ¿no? La inteligencia espiritual, otros la conocen como existencial o trascendente, es una capacidad humana de encontrar significado y propósito en la vida, ¿sí? De trascender situaciones difíciles, de conectar con algo más grande que uno mismo. O sea, nos abre al mundo, nos abre a entender cosas superiores, ¿verdad? Preguntarnos sobre nuestros límites humanos, sobre nuestro destino, las típicas preguntas del ser humano que aunque no de esa manera nos las hacemos todo el tiempo. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué va a ser de mí? Pues esas son las preguntas trascendentes. Y esas precisamente surgen porque tenemos un espíritu adentro que nos da intuiciones de que debe haber algo más, ¿verdad? La inteligencia espiritual es una herramienta de gestión de nuestra dimensión espiritual. O sea, la dimensión espiritual está ahí. Bueno, ¿y ahora cómo la aprovecho? Bueno, la inteligencia espiritual es una herramienta para gestionar, para aprovechar eso, ¿no? Y para de alguna manera recuperar lo que hemos perdido, incluso de una forma, digámoslo así, hasta sistémica, ¿sí? Porque mucha de la sabiduría antigua, esa sabiduría espiritual, pues se ha ido oscureciendo. Y bueno, pues hoy en este mundo lleno de ruido, es difícil encontrar ese punto espiritual. Bueno, la inteligencia espiritual nos puede ayudar a ir encontrando el camino, ¿no? Volver a encontrar ese camino, ¿no? Para precisamente ir desarrollando todas nuestras potencialidades. ¿Para qué sirve la inteligencia espiritual? Bueno, Torralba en su libro de inteligencia espiritual nos dice, bueno, lo primero que se tiene que hacer al empezar este caminito es una auditoría espiritual. Es una pregunta personalísima, ¿no? ¿Cómo ando de espiritualidad? Así como puedo decir, ¿cómo ando de salud física? Bueno, te haces un chequeo médico y más o menos sabes qué cosas traes, qué dolencias. Bueno, pues el espíritu también requiere una revisadita, ¿no? ¿Cómo ando? Preguntarnos esa auditoría existencial. ¿Cómo estoy viviendo? Y frente a este cobro de conciencia, caray, pues he descuidado esto, no tengo prácticas espirituales, no tengo pensamientos superiores. Bueno, pues puedo ir identificando áreas de oportunidad. El mundo moderno, pues hoy obviamente nos reta porque esa pérdida de sentido es difícil ubicarla cuando nos lleva la prisa, cuando vivimos en la superficie, cuando no ahondamos, ¿verdad? Y la inteligencia espiritual, por otra parte, nos dota de diversos poderes frente al mundo moderno. Y así lo voy a manejar como poderes o como superpoderes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la inteligencia espiritual da algunos digamos, atributos, si las sabemos utilizar bien, ¿no? El primerísimo nos da una búsqueda de sentido. ¿Por qué existo? ¿Para qué estoy aquí? ¿A dónde voy? ¿De qué se trata esto que llamamos vida, que llamamos existencia? Nos preguntamos esas cuestiones fundamentales que les mencionaba. ¿Quién soy? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué hay después de aquí? ¿Existe Dios? Porque preguntarnos es parte del inicio del camino, ¿no? Nos da una capacidad de distanciamiento. Eso es muy importante, porque imaginen ustedes cuando estás en el ajetreo, lo que llamamos la ceguera de taller, ¿verdad? No veo nada porque veo una sola cosa, estoy abrumado. Bueno, una buena espiritualidad nos ayuda a tomar distancia. A ver, párate tantito, míralo desde un poco más lejos. Vamos viendo de qué se trata. Cálmate, ¿sí? Tomar distancia es un poder que nos da la espiritualidad. Porque a veces, ¿cuántas veces decidimos mal porque estamos dentro de la misma problemática? Pero al tomar distancia, bueno, pues ya nos dota de cierta perspectiva, ¿no? También nos da ese sentido de autotrascendencia. ¿Qué quiero decir con esta autotrascendencia? Cuando sabemos que podemos superar nuestros propios límites. La razón a veces nos informa, oye, eso no se puede. Y el espíritu te dice, no, para adelante. Autotrasciendes, das más de ti, te superas, ¿no?
en la historia de la humanidad, lo que llamamos nosotros santos o héroes, pues son personas que se superan contra lo esperado, contra lo que todo el mundo no contaba con eso. Y lo logran, ¿verdad? Las personas que logran grandes metas físicas, las personas que hacen grandes proezas, que producen grandes cosas para la humanidad, pues son personas que se han autotrascendido, se han superado, se han impuesto marcas muy superiores a lo que se suponía que la razón les decía o el cuerpo les decía que podían lograr, ¿verdad? El asombro. Con frecuencia decimos que los niños tienen cierta sabiduría. Y una de las sabidurías que tienen los niños es precisamente que su capacidad de asombro, ¿no? Y a veces lo cotidiano se vuelve totalmente vacuo para nosotros, no nos dice nada, pero el asombro es una forma de espiritualidad. El sorprendernos todos los días, el encontrar la belleza, la bondad, la verdad en las cosas del mundo. ¿Sí? Estamos tan adormecidos que ya prácticamente solo me asombra nadar entre tiburones o tirarme del bungee. Necesito hacer cosas súper espectaculares para que me asombre. Estoy adormecido del espíritu. Cuando un amanecer, una flor, una lluvia debiera ser suficiente para motivarnos, ¿no? Para decir, vaya, vaya, qué bello es vivir. Hay algo más superior a mí, ¿verdad? El asombro entonces es un superpoder que nos da la espiritualidad, ¿no? El autoconocimiento, ¿no? De repente tiene uno 20, 30, 50, 70 años y no se conoce, porque nunca se ha detenido a analizarse, ¿no? Estamos tan exteriorizados que no miramos hacia adentro, no hablamos con nosotros mismos, ¿sí? No nos habitamos. Imagínense, estamos fuera de nosotros, ¿no? Los animales siempre están exteriorizados, dice Ortega y Gasset. El ser humano se interioriza. Y esa interioridad es hablar con uno mismo, descubrirse, conocerse. Ya desde los griegos decían esa frase famosa en el templo, conócete a ti mismo. El gran reto del autoconocimiento, ¿no? Otra cuestión que nos da la inteligencia espiritual es la facultad de valorar. ¿Cuántas veces desconocemos el valor de las cosas? Y la hemos reducido a veces a metálico, a moneda. ¿Cuánto vale? Pero sabemos que hay muchas cosas que el valor no es un valor material, ¿sí? Una sonrisa, un saludo, un amanecer, ¿verdad? La gratitud. ¿Qué es lo valioso para el ser humano? Esto es muy interesante. ¿Quieren saber qué es lo valioso? Hagan un ejercicio. Este ejercicio una vez se lo escuché a un filósofo. Piensen, por ejemplo, ¿qué harían si solo les quedaran 24 horas de vida? ¿Se irían a pagar el recibo de la luz? ¿Irían por el último outfit al centro comercial? ¿Se irían al antro? Normalmente cuando esta pregunta se plantea, lo primero que dice la gente es, iría con mi familia, pediría perdón, me reconciliaría, buscaría otro tipo de cosas, ¿verdad? Y ahí es en donde uno se da cuenta, bueno, ¿qué es lo valioso? ¿Sí? ¿Qué es lo valioso? ¿Pediría cosas en Amazon? Si solo me quedaran 24 horas. Entonces la inteligencia espiritual nos da ese poder de realmente identificar lo que es valioso, ¿no? Más superpoderes. El gozo estético. Oye, caray, la música, el arte, la poesía. ¿Cuántas cosas bellas hay y no nos saben a nada? No nos saben a nada. ¿Por qué? Porque hemos perdido esa capacidad de gozo estético. El gozo estético es otro de los grandes poderes que nos da una vida espiritual sana, ¿verdad? El sentido del misterio, el reconocer, no sé por qué ocurren las cosas, pero ocurren y hay una capacidad de aceptación y de adaptación al misterio. Porque en la vida del ser humano muchas cosas no van a ser resueltas, muchas cosas no van a tener explicación. Pensemos, por ejemplo, en las pérdidas humanas. Pues a veces no tienen una explicación, pero ese misterio algo me puede enseñar, ¿sí? Y la espiritualidad nos da ese don de tener un sentido hacia el misterio, la búsqueda de sabiduría, ¿no?
el ser menos atrabancados, el ser más pausados, el masticar más las cosas, el darnos cuenta de que no todo tiene que ver con cálculo, sino con meditar, con reflexionar, con introspección, ¿sí? La sabiduría, el callar, los silencios tienen sabiduría, ¿no? El sentido de pertenencia al todo, o sea, somos parte de algo más grande que nosotros, ¿sí? Tiene sentido lo que ocurre porque también tiene que ver con los demás. Elaboración de ideales, ¿no? Pues sueño, planeo, quiero, pienso. Simplemente lo que estamos haciendo aquí en este momento, este ejercicio, pues de alguna suerte es, bueno, todos nosotros nos mueve, quiero saber más, quiero trascender, quiero cosas grandes para mi país, para mi comunidad, para mi familia. La capacidad de religación. Todas las religiones surgen precisamente de esta dimensión espiritual y la inteligencia espiritual nos ayuda a volver a religarnos, a buscar lo divino, a encontrar ese vínculo con la divinidad, con algo más grande que nosotros, ¿no? Entonces, esta capacidad también se da dentro de la inteligencia espiritual. El buen humor. Fíjense, ¿no? Como por ahí escuchando a Francisco, el anterior papa, que decía que hay gente que vive como si toda la vida fuera una cuaresma sin Pascua. O sea, nomás con las caras largas, todos tristes, ¿verdad? Entonces, el buen humor es un síntoma de inteligencia espiritual. La gente alegre, la gente afable, la gente cordial, cordis, corazón, esa gente tiene espiritualidad. Si no, ¿de dónde se sostiene? Si ¿de dónde se sostiene el buen humor? Aun cuando a veces no hay mucho por qué sonreír. Bueno, pues el buen humor es otro poder que nos da la inteligencia espiritual. Bueno, ¿cómo desarrollo? Y vamos cerrando. ¿Cómo desarrollo la inteligencia espiritual? Bueno, hay muchas formas, pero aquí van algunas, ¿no? Por ejemplo, la soledad como elección. A veces estar solo es bueno. Hoy en día tenemos miedo a estar solos. Estoy aburrido. No sabemos disfrutar la soledad, una soledad elegida, no una soledad del que está solo abandonado, sino el que está solo porque decide momentos de soledad para disfrutarlos, para introspección, para creación, ¿verdad? La práctica del silencio, saber callar, saber escuchar. Lo contrario del diálogo no es el silencio, es el ruido. Y hoy en día tenemos mucho ruido, sobre todo en las redes, ¿sí? Entonces necesitamos jugar con eso también, ¿no? La práctica del silencio es una buena herramienta para desarrollar la inteligencia. La contemplación. O sea, hay veces que vamos así, miren, por el camino, vamos y venimos el mismo recorrido diario y no disfrutamos lo que está alrededor de nosotros, no lo vemos. Nuestra perspectiva es ya estás pensando en que vas a llegar a la oficina, vas a aprender la compu, vas a tener un reporte, etcétera, etcétera. Entonces la contemplación, pues casi diría, es un lujo hoy en día. Aristóteles ya hablaba de que la contemplación no era uno de los estados más elevados del hombre. Contemplar, ¿verdad? Mirar con temple, con calma, ¿sí? Filosofar. Y a veces pensamos que la filosofía es algo profundo. Filosofar es preguntarnos las causas primeras, las cuestiones últimas, profundizar. Eso es filosofar. Y cuánto bien hace para el espíritu de cuando en cuando sentarme a una buena charla a filosofar, ¿sí? El arte, el arte es otra forma de desarrollar el espíritu, apreciar, ver, gozar la música, las bellas artes, etcétera. El diálogo en la verdad, platicar buscando la verdad, no para discutir, no para demostrar que tengo la razón, sino para encontrar la verdad. Día 2, logos, razón. La razón entre dos, eso es el auténtico diálogo. No solamente estar volcados en el alegato, en la discusión, en tener la respuesta antes siquiera de escuchar la pregunta. Ese acelere no nos permite un diálogo auténtico hacia la verdad. Obviamente otros recursos son el ejercicio físico. De cuando en cuando el ejercicio físico nos sana, nos ilumina, nos eleva, nos hace sentir mejor. El espíritu se alimenta, ¿no? Ya lo decían los antiguos, de que mente sana en cuerpo sano, ¿sí? El no hacer nada.
Tenemos un miedo de no hacer nada. El activismo que vivimos hoy en día, el que denuncia precisamente Byung-Chul Han en La Sociedad del Cansancio, es esa situación de que hay dos cosas que tenemos hoy en la sociedad contemporánea que son pecado. Estar aburridos y no hacer nada. No hay derecho a estar aburrido, no hay derecho a no hacer nada, no hay derecho a estar triste. Apenas muestras esas cosas y llega toda una manada diciendo, ponte a hacer algo, desabúrrete, haz cosas. ¿Por qué estás triste? Cuando también es parte de ese proceso de crecimiento, ¿sí? La experiencia de la fragilidad, curiosamente, y bueno, habiendo tantas herramientas para desarrollar la inteligencia espiritual, resulta que a veces hasta que me enfermo, me pausa de una gran tragedia, me doy cuenta de lo frágil que soy, es cuando reflexiono que tengo una dimensión espiritual, que tengo una interioridad que necesita atenderse. Porque es cuando nos pesca débiles, frágiles. Un espíritu fuerte sortea más fácilmente los males que le ocurren. Un espíritu débil, pues se da cuenta de lo débil que es cuando le ocurren las tragedias, ¿no? Entonces, la experiencia de fragilidad, pues es una vía también para desarrollar la inteligencia espiritual. No siempre la más deseable, pero edifica también. El dolor edifica, la tragedia edifica, la enfermedad, el problema edifica. El deleite musical, ya lo decía Schopenhauer, la meditación, el ejercicio de la solidaridad, el darnos a los demás. Dice que hay más alegría en dar que en recibir. Y esto verdaderamente cuando se hace con ese espíritu de generosidad, también fortalece y desarrolla la inteligencia espiritual, ¿no? Entonces hay muchos recursos, ¿no? El ser humano tiene esa gran capacidad de convertir en espiritual cualquier cosa. Puedes tocar algo y lo conviertes en algo espiritual, ¿sí? Una amistad puede servir para esto, un hobby puede servir para esto, ¿sí? Entonces, entre los beneficios que nos aporta la inteligencia espiritual está ser más creativos, tener una profundidad de mirada, ver las cosas no sobre la superficie, sino hacia afuera, hacia adentro, perdón, o sea, con más profundidad, con más sentido. ¿Por qué hizo esta persona? Cuando nos quedamos en la superficie, surge luego la crítica. Pero cuando vemos profundamente, mira, es que algo está pasando con ella. Y eso nos permitiría una apertura y un acercamiento más profundo a los demás. La conciencia crítica y la autocrítica. No me doy cuenta de mis errores porque no tengo una espiritualidad bien formada. Estoy demasiado en mí mismo, ¿no? En mi propia ego, en mi propia soberbia. Mejoran la calidad de las relaciones. Tengo dominio de mí mismo, autodeterminación, sentido de mis límites. Esto no puedo hacerlo. Esto sí, esto no se debe, esto no es por ahí. ¿Cuántas barbaridades cometemos porque no tenemos un sentido de nuestros límites, un conocimiento de nuestras posibilidades? Transparencia, las personas con una buena espiritualidad son transparentes, son, diría yo, luminosas, se les nota, es gente con la que dice, yo quiero estar con ellos. Eso también aporta un equilibrio interior. O sea, no andamos ahí todos estados alterados, ¿no? Todo me irrita, todo me saca de quicio. Pues porque falta esa espiritualidad que me ancla, que me equilibra, ¿no? Claridad de miras, capacidad de sacrificio, darse a los demás, incluso hasta el sacrificio. Eso da la espiritualidad. Sí, cuando hablamos de la magnanimidad, es el alma grande, la magna anima. Bueno, tener esa alma grande es dispuesta al sacrificio, ¿sí? Y con eso se hacen grandes cosas. Y obviamente una vivencia plena de nuestro ahora. O sea, no como si estuviéramos en un sueño, en un vapor, en una nube, sino realmente estoy consciente de lo que me está ocurriendo, de lo que está pasando con el mundo, ¿no? Bueno, hay muchas prácticas espirituales, ¿verdad? Sí, hoy en día han surgido algunas, ¿verdad? Más allá de la valoración desde la religión que podamos hacer, bueno, pues puede haber muchas formas de vivir nuestra espiritualidad y desarrollar una de ellas es vivir nuestra fe. Quien es creyente, vivir su fe, pero pues hay otras, hay prácticas orientales, hay yoga, mindfulness, rutinas espirituales,
Porque repito, el ser humano es un ser cultural y es un ser que adjudica valor a las cosas. Y si una persona decide caminar todas las mañanas y ese es un hábito espiritual, lo convierte en hábito espiritual. O si tiene un hobby de cultivar plantitas, pues ese es un alimento espiritual, ¿sí? Leer, pues puede ser una carga espiritual hermosa también. Entonces, las rutinas pueden convertirse en rutinas espirituales, siempre que tengamos esa conciencia, ¿no? Obviamente, algunas de esas prácticas espirituales van a tener más efectos que otras en nuestro crecimiento espiritual. Yo en lo particular creo que la vivencia de la fe es una de las mejores prácticas espirituales. Y la fe, pues obviamente es una búsqueda y un don, ¿sí? Un don, en la medida en que nosotros vamos en esa búsqueda, esa apertura, pues la fe se nos va dando, ¿no? Y por otra parte hay riesgos de una mala espiritualidad, ¿no? Hay un desequilibrio por exceso o por defecto. Si te falta espiritualidad, pues eres una persona desquiciada, ¿no? Alterada. Y si tienes demasiada espiritualidad y que desarmoniza con tu cuerpo, con tu razón, pues puedes caer en un fideísmo. Esa persona que es como aquel cuento, ¿no? El que se está ahogando y le llegaron 5 ayudas y nunca le hizo caso. Estaba esperando que Dios lo salvara. Y Dios no se iba a aparecer físicamente a salvarlo, sino que le mandó medios para salvarse. Bueno, a veces corremos el riesgo de un desequilibrio por exceso. Hay que, como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. Hay que equilibrar las cosas. Tenemos que poner de nuestra parte. ¿Sí? Hay un mercado espiritual y eso también es una bronca. ¿Por qué? Surge la charlatanería y el fanatismo. Hoy en día vemos cualquier cantidad de situaciones en donde hay personas ganchadas, porque como por un lado somos seres necesitados por nuestra naturaleza espiritual de llenar ese vacío espiritual, y luego llegan charlatanes o ideas que anidan en nosotros y que nos pueden causar daño, ¿no? La superficialidad como moda, o sea, hay gente que va a las cuestiones espirituales como moda, para que me vean, perdiendo todo el sentido de profundidad. Ya está más bien provocando lo exterior, no lo interior, ¿no? Una moralidad malentendida, hay gente que cree que puede ser superior moralmente porque practica determinada fe, determinada práctica espiritual o religiosa, o caer en iluminismos y mesianismos. Yo, gracias a Dios, porque yo no soy como los demás, yo sí veo la realidad, yo sí veo la luz, yo entiendo las cosas de una manera diferente y superior. Bueno, pues todos estos son algunos riesgos que se corren cuando uno está explorando su espiritualidad y la quiere ir desarrollando, ¿no? Bueno, ya para terminar y reflexionar, pues la primera pregunta es, ¿cuál es mi actualidad espiritual? ¿Cómo estoy yo espiritualmente? ¿Qué prácticas espirituales comunitarias puedo practicar y promover? Porque la espiritualidad comunitaria es muy, muy saludable. Las prácticas comunitarias, ¿verdad? Espirituales. ¿Podemos implementar espiritualidad en las políticas públicas? Es un gran reto, porque si dijimos que ha sido desterrada la espiritualidad de la sociedad contemporánea, bueno, ¿cómo la volvemos a insertar? En lo público incluso, en lo público. ¿Sí? ¿Cómo podemos educar la dimensión espiritual en los jóvenes? Que urge, porque precisamente se ha disparado la ansiedad, el estrés, ¿verdad? Y todo este tipo de desequilibrios emocionales, todas estas tipo de enfermedades mentales. En mi práctica en clases, cuando abordamos problemas contemporáneos, los muchachos siempre mencionan salud mental. Lo están viviendo, lo están padeciendo. Tenemos que hacer algo, porque creo yo, y lo creo firmemente, que desarrollar nuestra dimensión espiritual a través de una inteligencia espiritual va a brindar soluciones a todo este tipo de afectaciones de la persona y muy particularmente de nuestros jóvenes, ¿verdad? Y bueno, pues con esto termino.